Buenas tardes con todos. Bueno, yo muy contenta y un placer de dirigirme a todos ustedes acá, los médicos, colegas, de seguir con la educación médica continua, porque yo creo que es parte del progreso de cada profesional estar en capacitación continua. Se ha elegido temas de mucha importancia en la cual estos temas nos van a permitir hacer prevención para una enfermedad tan letal en nuestras mujeres peruanas, como es el cáncer del cuello uterino, y es uno de los cánceres que fácilmente es prevenible y curable cuando se detecta precozmente. Entonces ahora vamos a hablar prácticamente, ya asumo que ustedes han hecho ya la parte estadística, entonces ahora yo voy a, este es el temario, la introducción, la anatomía, la histología, la zona de transformación, toda la fisiopatología y la clasificación y la estadificación, y algo de cómo es el cáncer de cuello uterino, que es lo que vamos a enfocar hoy día, antes de entrar de lleno a lo que es ya la parte colposcópica, ¿no? Entonces, esta introducción es importante y lo vamos a repetir porque tenemos que llamar a la reflexión de todos los profesionales en provincias y en todo el país, ¿no? ¿Por qué en provincias? ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que está en todo nuestro país, es uno de los cánceres que ocupa prácticamente a nivel nacional el primer lugar. Entonces, como ustedes verán, el cáncer de cuello uterino sigue siendo un problema de salud pública y es uno de los problemas más álgidos. El problema más álgido de esto es hacer un diagnóstico tardío de los casos de cáncer como consecuencia definitivamente, doctores, de la debilidad del sistema de salud, y ustedes mejor que nadie de repente son actores presenciales de todas las deficiencias que tiene el sistema de salud, y por qué no decir de los temores de la población, de nuestras mujeres. Estas variables definitivamente llevan a un costo de tratamiento elevado y a los resultados subóptimos y con un impacto negativo en la supervivencia de este grupo de pacientes, ¿no? El cáncer, como cualquier cáncer, es costoso y a Dios gracias nosotros tenemos una población asegurada que tiene prácticamente cubierta todo el tratamiento, pero la idea no es esa, la idea es evitar que el cáncer avance. Entonces, este cáncer cervicuterino sigue siendo una causa preponderante de mortalidad a nivel mundial, aunque es una neoplasia con el mayor potencial demostrado de prevención secundaria. Tenemos esa facilidad de hacer prevención secundaria, pero a pesar de todo eso, colegas, fíjense, seguimos con las tasas altas de cáncer a nivel nacional, sabiendo que existe la prevención secundaria. Pero me la pasas para darle una medida, ¿ya? Sí, no Sí, tenemos... sí. ¿Cómo? Se estima que cuando se aplican métodos de diagnóstico precoz, se podría prevenir al menos el 40% de los cánceres de cuello uterino. Como les dije inicialmente, este cáncer es prevenible y curable. Y eso está en nuestras manos, prevenir a través de la atención primaria y secundaria. Este cáncer cervical es el tercer tipo más común de cáncer en las mujeres alrededor de todo el mundo y con más de 450.000 diagnósticos anualmente. Imagínense la cantidad de cáncer que hay en el mundo. Yo sé que ustedes ya han tenido la clase de la estadística, pero acá tengo una data del seguro, una data de salud que se hizo en el año 2015, hace 3 años. Es difícil hacer una data de datos estadísticos del cáncer, los registros no están al día porque no se reportan. Entonces, fíjense esta data, vemos que el cáncer más frecuente es el cáncer de mama todavía, seguido del cáncer de cuello uterino. Es más frecuente el cáncer de mama a nivel de Lima metropolitana, pero a nivel nacional tenemos el cáncer de cuello uterino con una incidencia de alrededor de 32.3 por 100.000 mujeres. Se hizo un tamizaje de cáncer en este año 2015 donde se realizaron 713.194 Papa Nicolau en mujeres entre los 21 y 65 años. Y en este grupo se detectaron 14.000 casos, 14.539, es decir,
Solo un 2.4% de aseguradas con resultados de Papa Nicolau anormales. Fíjense, la cobertura pues fue baja de 24%. Entonces nosotros como asegurados a nivel nacional tenemos un promedio de 11 a 12.000 asegurados. 12.000 asegurados, entonces pues la cobertura es baja, ¿no? Entonces, les traigo esta diapositiva, ¿por qué? A nivel del sistema de salud, tenemos Seguridad Social, tenemos el MINSA, el Ministerio de Salud, tenemos las EPS privadas y tenemos los pacientes particulares que hacen uso del bolsillo para curar su enfermedad. Entonces yo les traigo esta diapositiva que es de la data del Neoplásicas, que es un hospital referencial, así como el Rebagliati, que es una red importante en manejo del cáncer, como el Almenara, como el Sabogal. Acá tenemos a nivel del Ministerio de Salud el Neoplásicas, en la cual, fíjense la cantidad de cánceres avanzados de cuello uterino que llegan. Estamos hablando de un estadio 1, solo 8%, estadio 2, 42%, estadio 3, 43% y estadio 4, 7%. Estamos hablando del MINSA. Y fíjense, a este hospital, como es hospital de referencial, llegan cánceres avanzados, cánceres invasivos, infiltrantes en un 78%. Por supuesto, como no es un hospital para prevención, también llegan neoplasias intraepiteliales cervicales, que son lesiones premalignas de cuello, en un 22%. Entonces, con esto quiero concluir en cuanto a cifras, antes de entrar al tema ya en sí, que se me ha encomendado. Todavía tenemos cifras altas de cáncer de cuello uterino. Acá en nuestro hospital, como Red Rebagliati, que vienen de muchas provincias, vienen en estadios avanzados, y eso es lo que tenemos que evitar con esta capacitación. Bien, entonces ahora vamos a entrar ya al tema en sí. Fíjense a lo que se me ha encomendado. Doctores, la comprensión profunda de la anatomía y la fisiología del cuello uterino es totalmente esencial para la práctica colposcópica eficaz. Si bien es cierto, las cátedras de anatomía y fisiología se dan en los primeros años y uno se va ubicando en función a lo que se dedica, a la especialidad que se dedica, a veces nos olvidamos. Es por eso que el médico debe estar en capacitación constante. Entonces, para hablar de anatomía y saber hacer una colposcopía eficaz, vamos a ubicarnos, que yo sé que se acuerdan, pero vamos a hacer un repaso, porque es importante para hacer una buena colposcopía. ¿Dónde está ubicado el cuello uterino? El cuello uterino, como ustedes ven, está ubicado prácticamente en el tercio inferior del útero, caracterizado por una porción fibromuscular, tiene una forma cilíndrica, cónica, con una longitud de 3 a 4 centímetros, un diámetro de 2.5 centímetros, y el canal endocervical, que forma parte del cuello uterino, tiene una anchura de 6 a 8 milímetros. Fíjense qué tan importante es saber estos datos para hacer una buena evaluación ginecológica. Esto indudablemente va a depender de la edad, va a depender del número de partos que haya tenido la mujer, y sobre todo va a depender del momento del ciclo hormonal que se encuentre la mujer. Por supuesto, cuando hablo de la anchura del canal endocervical, es cuando la mujer está en la etapa reproductiva. Ese canal mide de ancho 6 a 8 milímetros. Vamos a ver por qué es importante todo esto. Y hay que saber, para cuando nosotros hacemos un examen ginecológico, hacemos la especuloscopía y tenemos que poner en evidencia el cuello del útero a través del hocico de Tenca, ya sea sus dos porciones supravaginal e infravaginal. Hasta ahí está claro. No sé si hay alguna pregunta o de repente al final. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? Básicamente el útero, o el cuello propiamente, que es el motivo de la charla,
El cuello tiene un medio de fijación a través de los ligamentos redondos y de los úteros sacros. Los úteros sacros que van prácticamente hacia la parte posterior por las paredes laterales del cuello. Ya saben el tamaño, ya saben el diámetro, y estos ligamentos de úteros sacros se van a fijar a nivel de la parte ósea de la pelvis. Todo esto es la suspensión. Bien, ahora, ¿cómo está irrigado este cuello del útero? Esto es importante saberlo porque cuando tratamos lesiones premalignas y lesiones prácticamente de cáncer infiltrante, es decir, invasor, tenemos que tener el dominio de toda la irrigación, tanto arterial y venosa, linfática, y esto nos va a ayudar a encontrar un buen manejo quirúrgico cuando es operable. Entonces, el cuello uterino es un órgano fibromuscular que tiene una red vascular bien compacta, tanto vasos arteriales como venosos. ¿Y cómo se irriga y de dónde se irriga el cuello uterino? A través de la arteria ilíaca interna llamada hipogástrica, y esta rama hipogástrica, ahí nace la arteria uterina con sus dos ramificaciones que son cervicales y vaginales. Esas son las dos ramas importantes que discurren, las arterias discurren por la parte lateral de las paredes del cuello uterino, y las venas van hacia el plexo venoso. Entonces, esto es importante. Las ramas arteriales prácticamente se difunden a través del horario de las 3 y de las 9. Esto es importante saber a la hora cuando hacemos los procedimientos. Entonces, esa es la parte arterial. Cuando hablamos ya de la parte de la inervación, fíjense, el cuello uterino, o en este caso tanto el exocervix como el endocervix tiene múltiples filetes nerviosos, definitivamente, que no tiene el exocervix, que es la parte externa del cuello. Tan es así, estos filetes nerviosos, que son escasos en el cuello, nos permite la parte externa, es decir, el exocervix, cuando nosotros ponemos el espéculo y vemos de primera intención el cuello, que es rosado, no tiene muchas terminaciones nerviosas. Es por eso que la mujer fácilmente no le causa problemas cuando le hacen una biopsia del cuello, o le hacen una electrocauterización, o le hacen una crioterapia. No le duele porque no hay necesidad de ponerle anestesia local cuando estamos a nivel del exocervix. Pero sin embargo, ojo, cuando tenemos fibras simpáticas y parasimpáticas en el canal endocervical, ahí tenemos que tener cuidado cuando hacemos los curetajes o las biopsias endocervicales. Imagínense, si yo hago un procedimiento, puedo tener una reacción vasovagal por las fibras simpáticas y parasimpáticas y tener serios problemas. Por eso tenemos que tener la dominancia anatómica para saber qué procedimientos se pueden hacer con cuidado, con las precauciones del caso, ¿no? Y luego tenemos el drenaje linfático. Esto es importante dominarlo porque los linfáticos forman parte del pronóstico de la enfermedad. Hay dos grupos ganglionares. Grupo 1, cuando nacen ya de las zonas paracervicales, ganglios parametriales, obturadores, hipogástricos, los ilíacos externos y los sacros. Esto tenemos que identificarlos y sacarlos cuando hacemos una linfadenectomía pélvica, cuando estamos frente a un cáncer de cuello uterino operable. Me refiero a un estadio 1, ya vamos a ver qué tipo de estadio 1. Entonces tenemos que tener dominancia de los ganglios, y el segundo grupo son los ganglios ilíacos comunes, los paraórticos, los paracavales, inguinales, retrocavales, intercavoaórticos. Todo esto tenemos que identificar a la hora de hacer una histerectomía radical con linfadenectomía
pélvica y paraórtica. Esto es importante, por eso es el dominio anatómico. Bien, luego ya ahora entramos, después de hablar de un poco de anatomía, vamos a hablar de la histología. Fíjense, el cuello uterino como tal está cubierto o recubierto por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizante y por epitelio cilíndrico. Todos estos dos tipos de epitelios confluyen en la unión escamo-cilíndrica o escamo-columnar. Vamos a ver cómo es esto. Fíjense, tenemos el cuello uterino. A la hora de poner el espéculo, lo primero que vemos es el exocervix, y este exocervix está cubierto por un epitelio estratificado no queratinizado. Entonces, este epitelio está conformado por varias capas, prácticamente 15 a 20 capas que tenemos que dominarlas y cada uno tiene su función. Entonces, fíjense las capas basales, donde tenemos células redondas con poco citoplasma y núcleos grandes bien teñidos. Se va madurando, se va formando más células y ya vienen las células parabasales, en la cual el núcleo va disminuyendo de tamaño, van redondeándose y se van haciendo más poligonales las células en crecimiento. Y por último tenemos el estrato intermedio, en la cual, como ustedes verán, ya los núcleos son más pequeños, con células poligonales. Y por último el estrato superficial, donde las células son más planas, con bastante citoplasma y poco núcleo, un núcleo pequeño, circular, central. Entonces, este epitelio tiene un grosor, doctores, importante a la hora de hacer la biopsia, porque yo puedo hacer una biopsia y agarro solamente las primeras capas y no voy a tener diagnóstico, porque de repente la enfermedad está más profunda. Tiene un grosor casi de 2.5 milímetros. Este epitelio funciona por acción hormonal. Crece, se reproduce, se madura por efecto estrogénico, por acción de los estrógenos. Entonces, esto es importante saberlo. Y algo muy importante, cuando ya más adelante les van a dar la clase de la colposcopía, propiamente los procedimientos, cómo hacer una colposcopía, existe glucógeno en la capa superficial e intermedia. Este glucógeno me da una idea de que este es un epitelio normal, ¿no es cierto? Entonces hay que saber. Ya esta es una extrapolación ya histológica, pero es bueno saber que lo primero a lo que nos vamos a enfrentar a la hora de hacer una especuloscopía es este exocervix con este tipo de epitelio con un grosor 2.5 milímetros que tiene varias capas de 15 a 20 capas, presencia de glucógeno en las áreas superficiales e intermedias. Ahora pasemos a la parte del endocervix, es decir, la parte del canal endocervical. Tenemos la parte del orificio cervical y hacia adentro tenemos todo el canal, y este canal endocervical está conformado por una sola hilera de células, es una monocapa, también llamado el epitelio mucíparo, ¿no? O glandular, solo tiene una capa. Y acá decíamos, como inicialmente, cuando está en la etapa reproductiva, en la edad de fecundar la mujer, este canal tiene un ensanchamiento de prácticamente 6 a 8 milímetros. A través de esto nosotros hacemos los curetajes para sacar las células. En este epitelio cilíndrico del canal endocervical no tiene glucógeno, es carente de glucógeno. Y este epitelio cilíndrico, conforme va pasando la edad, en la juventud, se va haciendo más externo, fuera del canal exocervical. Y ahora les voy a decir, cuando el epitelio del canal
endocervical sale al exterior, que es lo que se conoce como ectropio, que viene a ser la eversión del epitelio cilíndrico endocervical hacia el exocervix, y se torna rojo porque está en contacto con la zona vascular, porque sabemos muy bien que tiene una monocapa pegada a la membrana basal, y por ende debajo de la membrana basal tenemos un estroma. Entonces se ve rojo, y esta zona de ectropio o ectopía prácticamente es bueno que ustedes sepan, doctores, que es normal y fisiológico. ¿Y por qué hago el comentario de esto? ¿Por qué? Porque hay muchas pacientes que van a la consulta y desde ayer les dicen que tienen una herida, y esa herida, como la ven roja, erosionada e ulcerada, son sometidas a cauterizaciones, a fulguraciones, a crioterapia incluso, y ustedes ya saben que esto es un proceso totalmente normal. En esta zona se produce la transformación fisiológica a metaplasia escamosa, así como la transformación anormal en el cáncer cervicuterino. Por eso esta zona es muy importante. Ahora que vamos a hablar de la zona de transformación, fíjense, esto es la zona de transformación. Ya histológicamente vemos el exocervix, que es la zona escamosa, con varias capas, 15 a 20 capas, se une y confluye con la zona del endocervix, que es monocapa, una sola capa, y esta es acá la unión escamo-columnar o escamo-cilíndrica, viene a ser la zona de transformación. Acá tenemos una imagen muy clásica, esto es el orificio cervical externo. Esto viene a ser el epitelio cilíndrico que se ha evertido del canal endocervical por efecto estrogénico, y luego tenemos ya esta zona que es la unión escamo-cilíndrica original, que va avanzando y se va alejando del canal del orificio cervical externo, y toda esta zona de la unión escamo-cilíndrica original viene a ser la zona de transformación, que es la zona del epitelio escamoso metaplásico. Acá les voy a decir más o menos cómo se da esto. Fíjense, ya viéndolo colposcópicamente, la zona de transformación, que es el límite entre el epitelio escamoso y original y metaplásico. Esta es la zona metaplásica. ¿Qué cosa es la zona metaplásica? Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de zona de transformación, que viene a ser la superficie del cuello uterino adyacente en sentido distal por el epitelio escamoso metaplásico, el epitelio escamoso que ha sido tapizado en áreas antes cubiertas por epitelio glandular, los quistes de Nabot, acá medios amarillentos, ¿no? Y los orificios de las criptas glandulares que salieron del canal hacia el exocervix. Pocas veces se puede precisar este límite cuando usamos el ácido acético. Alrededor del 90% de las lesiones neoplásicas se desarrollan en esta zona de transformación metaplásica. Quiere decir, cuando las células del canal endocervical se vierten hacia el exocervix y se ponen en contacto con la acidez vaginal, esta zona ácida altera las células que están hacia el exterior del endo a la exo. Entonces prácticamente se alteran estas células y comienza a nacer las células de reserva que están subcilíndricas, o sea, debajo del epitelio cilíndrico, y nace la zona del epitelio escamoso metaplásico. Reemplazo, esto viene a ser un reemplazo de células, de las células de reserva que en un inicio salieron del canal hacia el exocervix y por acción de la acidez vaginal prácticamente se abolieron y salieron las células de reservas, y esto se convierte en un epitelio metaplásico escamoso, y acá es la zona donde es muy frecuente el cáncer de cuello uterino. Bien,
Por eso es importante. Y acá en la zona del epitelio escamoso original es bien raro que acá haya células de sospecha de premaligna o cáncer de cuello uterino. Más frecuentes en la zona de transformación que está conformada por el epitelio escamoso metaplásico. Bien, ya entrando de lleno, ya sabemos cómo es la anatomía, cómo es la histología, hay que tener el dominio para saber cómo se transmiten las infecciones por el agente más común que es el papilomavirus. Ya ustedes han tenido la clase del inicio de introducción en la cual saben que hay prácticamente un promedio de 100 a 150 tipos de papilomavirus. Este papilomavirus ha sido descubierto en la década de los 70 por Harold Hausen, pertenece a la familia de los papilomaviridae, es un virus pequeño de 45 a 55 nanómetros de diámetro, tiene una estructura icosaédrica de 74 capsómeros, tiene una doble cadena de ADN circular, tiene una amplia distribución y tiene un trofismo por el epitelio. Quiere decir que el papilomavirus es epiteliotrófico, le gusta el epitelio del cuello uterino, el epitelio de la vagina, de la zona vulvar, de la zona perianal, anal y de la orofaringe. Por eso es importante nosotros a la hora de hacer una buena historia clínica tenemos que interrogar los factores de riesgo que ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, fíjense, este virus del papiloma son 100 a 150 y 40 tipos infectan el tracto genital. El 80% de las lesiones intraepiteliales se asocian al papilomavirus y se puede hacer la detección por métodos moleculares, que va a ser un tema se va a discutir el próximo jueves, que no viene al caso ahora, y hay instituciones de investigación para el cáncer que ha clasificado estos tipos de acuerdo al riesgo oncogénico. Sabemos que hay de bajo riesgo y de alto riesgo. Bajo riesgo, el virus del papiloma 6, 11, 42, 43, 44 y 53. No es fácil fijar todos estos números, pero es importante a la hora cuando nos vienen los informes, cuando hacemos los test moleculares y vamos a identificar esto es de bajo riesgo o es de alto riesgo, como el 16, el 18, el 31, 33, etc. Por eso es importante familiarizarnos con los tipos de papiloma virus o más oncogénicos. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, el papilomavirus produce los carcinomas epidermoides, están en relación con el virus del papiloma 16, con virus del 16 que se presenta en un 59%. A diferencia del adenocarcinoma, es más frecuente el 18, en un 37%. El carcinoma epidermoide, 16, virus 16. Y el adenocarcinoma que está en el canal endocervical, que es la zona glandular, es más frecuente el virus del 18, el papiloma 18. Fijen esto, porque esto realmente lo vamos a ver. ¿Cómo se infecta el epitelio? Tenemos un epitelio normal, ingresa el papilomavirus a través de abrasiones, erosiones después del acto sexual y definitivamente hay infección del papilomavirus y lo primero que hace el papilomavirus es entrar al fondo del epitelio, que es a nivel de la zona basal, está cerca de la membrana basal o la zona parabasal. Pero como ustedes verán, cuando ingresa el papilomavirus al cuello uterino, al epitelio del cuello uterino, prácticamente el 60% de estas infecciones por papilomavirus regresionan espontáneamente en el transcurso del año, 2 años, hasta 3 años podemos esperar. Y esto nos permite decirle a los pacientes que tengan tranquilidad y estén bajo control, porque no tenemos el derecho de alarmar a la paciente
El tener un papilomavirus no significa que mañana, pasado mañana voy a tener un cáncer de cuello uterino, de ninguna manera. Pero toda esta infección va a depender también de su sistema inmunológico, su inmunidad innata. Hay infecciones latentes. Indudablemente estas infecciones latentes tenemos que esperar a que regresionen. Solo el 15% progresan en 3 a 4%. Y cuando ya tenemos lesiones premalignas de alto grado, definitivamente, es decir, displasias moderadas o severas o carcinomas in situ, esto sí ya nos debe preocupar, pero no significa que de la noche a la mañana se va a hacer el cáncer. Esta es una enfermedad prevenible y curable porque tenemos tiempo de manejarla, de estudiarla y de tratarla, y 30 a 70% pueden progresar a un cáncer prácticamente en el transcurso de los 5 años, de los 10 años, incluso hasta 20 años. Por eso es una enfermedad que nos permite hacer prevención primaria y secundaria, colegas, ¿no? Entonces, vamos a mostrarle otra lámina que es muy conocida, que nos permite ver la historia natural. Fíjense, según la clasificación de Bethesda, tenemos lesiones intraepiteliales de bajo grado, que está en relación con el grado de infección viral que compromete el grosor del epitelio, doctores. El grosor del epitelio, hay proliferación celular, nuclear, cambios en el núcleo citoplasma, pero cuando estamos frente a una lesión de bajo grado, quiere decir que el daño es solo del tercio inferior del epitelio y que muchas veces va a regresionar en la mayoría de veces. Prácticamente el 80% regresiona, pero si se hace la infección persistente, puede dañar y seguir comprometiendo mayor grosor del epitelio, es decir, mayor alteración nucleocelular, citoplasmática, mitosis. Entonces ya hablamos de lesiones de alto grado, que puede ser el NIC2, o antes llamada displasia moderada, o el NIC3, o displasia severa, o el carcinoma in situ. A mayor compromiso del grosor del epitelio, mayor daño, mayor enfermedad del epitelio. Entonces, definitivamente esto pues también se presenta a lo largo de los años, de 1 a 15 años, de las lesiones de alto grado. Tiene que pasar por lo menos una década para desencadenar un cáncer invasor. Solo el 20% de las pacientes que tienen infección por papilomavirus llegan a ser un carcinoma a lo largo de los años. Entonces, esta enfermedad, que tiene una historia natural muy prolongada, nos permite hacer prevención primaria a través de las vacunas, nos permite hacer una prevención secundaria a través de un Papá Nicolau o de las pruebas moleculares. ¿Bien? Entonces, esto es algo importante que tenemos que saber. Ya hemos hablado de la anatomía, ya hemos hablado de la histología, de cómo se infecta el papilomavirus en el epitelio. Entonces, es bueno familiarizarnos con terminología histológica. ¿Por qué? Porque nos van a reportar a la hora de hacer las biopsias y tenemos que estar familiarizados. Hay varios tipos de tumores, ya sea de las células escamosas y sus precursores, que son células o tumores queratinizantes y no queratinizantes, variantes de carcinomas verrucosos, variantes de carcinomas de células papilares y escamo transicionales, variantes de carcinomas condilomatosos y carcinomas linfoepiteliomas. Este es un tipo histológico. Ahora vemos el tipo glandular, que se presenta a nivel del canal endocervical. Adenocarcinomas, adeno significa glándula, de tipo endocervical mucinoso, que es el más frecuente, y los demás que son mucinosos, vello-glandulares, células claras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también existen tipos histológicos de otros tipos epiteliales: carcinomas adenoescamosos, células variadas, vidriadas, quísticas, indiferenciadas, etcétera. Con estos tipos de clasificaciones histológicas concluimos que el 75% de los tumores son de estirpe escamoso y el 20% son de adenocarcinoma, es decir, el endocervical, que es el más común, que es el mucinoso. Bien, entonces ya tenemos esta clasificación.
Cuando estamos frente a un cáncer ya propiamente, yo les he traído eso a pesar que no está en el temario, pero es bueno saber que la mayoría de mujeres con cáncer cervical en etapas tempranas no presentan ningún síntoma y son diagnosticados típicamente después de un frotis anormal de Papá Nicolau. Son tumores grandes o enfermedad de estadio avanzado. El síntoma común es el sangrado vaginal anormal después de una relación sexual. Es decir, cuando uno le pregunta a la paciente, cuando usted tiene relaciones sexuales y sangra, al margen, después de haber interrogado si es usuaria de anticonceptivos orales, si es usuaria de dispositivos intrauterinos que también causan sangrado, si no tiene nada de eso y sangra siempre que tiene relaciones sexuales, tenemos que estar alertas porque probablemente estamos frente a un cáncer invasor. ¿Por qué? Porque ya atravesó la membrana basal, ya comprometió el estroma donde está la zona vascular, y hemos hablado de anatomía, toda la vascularización se compromete. Entonces, este es un síntoma importante, el sangrado postcoital. Cuando estamos frente a un crecimiento de tumor y la necrosis presenta un flujo vaginal maloliente, pero esto ya pues cuando estamos frente a un cáncer avanzado, y en casos avanzados este cáncer puede causar una presión en la pelvis, dolor o sangrado al miccionar o defecar. Fíjense a dónde nos lleva y la variedad de síntomas. Y cuando estamos frente a una metástasis que puede causar dificultades con la radiación o un dolor neuropático o un edema de los miembros inferiores. Es muy triste ver a una mujer que llega a este extremo y sobre todo son mujeres jóvenes. Cuando hacemos un examen clínico, el examen físico, el hallazgo común es la lesión cervical. Cuando vemos una lesión cervical, automáticamente debemos estar preparados para la biopsia. El cáncer se clasifica por etapas clínicamente. Se hace un diagnóstico clínico y el examen es crítico para la planeación del tratamiento. Y no olvidar que el examen debe incluir el tamaño de la lesión cervical primaria, vemos la profundidad del tumor y la anchura del tumor. Es importante hacer el tacto rectal para saber si realmente el parámetro está comprometido por la lesión, porque eso ya nos está dando un diagnóstico clínico probablemente de un estadio 2B, donde hay compromiso parametrial. Adicionalmente, tenemos que hacer una evaluación de los ganglios linfáticos regionales y distantes y deben ser examinados por una metástasis potencial que incluye la ingle superficial y ganglios femorales, así como el ganglio supraclavicular. El examen debe ser un examen completo, integral, examinar ganglios supraclaviculares, inguinofemorales, para saber frente a qué grupo de pacientes estamos. Esto prácticamente con la experiencia uno va sacando más práctica. Indudablemente cuando hacemos el diagnóstico a través de un PAP alterado debe ir a una colposcopía. Y si tenemos sumado a estos síntomas como sangrado vaginal, flujo vaginal, y tenemos que tener en cuenta que hay un grupo de pacientes asintomáticas, alrededor del 10%, y otros síntomas como el dolor pélvico, inguinal o sacro, alteraciones urinarias, hematuria, oliguria, ya estamos hablando de ligas mayores, o sea, cánceres avanzados. Siempre hay que hacer biopsias de las lesiones evidentes. El diagnóstico se hace a través de imágenes cuando queremos ver extensión de enfermedad, a través de una tomografía, una resonancia, un PET scan. Todo esto tiene que estar dentro de nuestro disco duro para saber frente a qué tipo de paciente es quirúrgico, no es quirúrgico, va a quimioterapia, radioterapia. Las imágenes nos van a ayudar tremendamente, ¿no? Ahora, es bueno saber cuáles son los patrones de diseminación cuando estamos frente a un cáncer. Hay una invasión directa a través de los ligamentos de fijación, hemos hablado de los ligamentos uterosacros, a través del conducto endocervical se puede diseminar. La diseminación ganglionar tiene una relación muy íntima con la invasión del estroma del cuello uterino, esto es de moda secuencial. Y también hay una diseminación hematógena, esto sobre todo ya en etapas avanzadas cuando tenemos metástasis pulmonar, a hueso y a hígado, que son los órganos más comunes en cuanto a la metástasis. Y vamos avanzando la estadificación. La estadificación se hace a través de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que es la FIGO.
tenemos ahorita manejando la FIGO del 2009. Y esto se basa, fíjense, en la clínica basada en un examen físico, a través de una colposcopía, a través de la cistoscopía, sigmoidoscopía, o un colon por enema, radiografía de tórax y el urograma. Todo esto lo diseña la federación, que es la FIGO, y concluimos y estadificamos y vemos frente a qué tipo de paciente y en qué estadio está esta paciente, ¿no? Esto es prácticamente la estadificación de la FIGO. Esto lo van a leer ustedes, no es bueno, pero sin embargo, cuando estamos frente a un estadio 1, el estadio 1A y 2 es microscópico, no lo vemos, es microscópico. Ya el estadio B2, B1, B2 ya vemos lesión confinada al cuello del útero, y esto es importante. Según las guías, podemos operar hasta el 1B2. Ahora hay una estadificación actual que es del 2018, de noviembre del 18, pero todavía no lo tenemos muy familiarizado. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios. Pero es bueno saber que ya conforme avanza el estadio, el pronóstico del paciente es cambiante, ¿no? Fíjense acá. El estadio 1A es el carcinoma. Todo esto es hablar de cáncer en la cual la lesión ha atravesado la membrana basal, ha ingresado al estroma del cuello uterino. Entonces el estadio 1A es diagnosticado solo por microscopía, ya sea un Papa Nicolau, una colposcopía y la biopsia. El diagnóstico definitivo es histológico, doctores. Fíjense, ya avanzando el estadio 1B1, cuando tenemos un tumor visible, lo vemos a través de la especuloscopía. Fíjense acá, es un tumor que no pasa la barrera de los 4 centímetros. Luego tenemos el estadio 1B2, que protruye en el fornis vaginal posterior. Fíjense, va avanzando, pero confinado al cuello del útero. Esto ya es el tumor propiamente del cáncer. El estadio 2A, confinado al cuello, en la parte del extremo superior de la vagina, protruye en el canal endocervical, fíjense, y al tercio superior de vagina. Cuando estamos en el 2B, reemplaza completamente todo el cuello del útero y invade el parametro. El parametro prácticamente está conformado por los ligamentos uterosacros, los ligamentos anchos, todo esto confinado al parametrio, sin llegar al hueso pélvico. Y el estadio 3A ya es una masa, fíjense, es una masa que llega prácticamente al tercio inferior de vagina, ya está cubierto toda la vagina. ¿Por qué llegar a estos extremos? Y como ustedes han visto, las imágenes iniciales, los cánceres se diagnostican tardíamente, tanto estadio 2 como el 3. No lleguemos a eso, doctores. El estadio 3B es invasión inferior del cuerpo uterino y el tercio inferior de la pared anterior vaginal y puede causar hidronefrosis. Ya hablamos prácticamente de un estado. Acá fíjese la hidronefrosis, lo hemos visto por un urograma con resonancia, etcétera, donde tenemos invasión tumoral a nivel renal. Y el estadio 4 viene ya la invasión de la mucosa vesical, de la vejiga. Ya estamos hablando de metástasis en el estadio 4. Estadio 4B, ya tenemos gran masa del cuello y los ganglios paraórticos, hemos visto, ¿se acuerdan? Ganglios paraórticos y a distancia. Fíjense, el estadio 4 ya es triste. Esta es la nueva clasificación que ahora ustedes ya la tienen para que la repasen. Ha habido ciertas variaciones de tamaño a nivel del estadio 1B1. Ya no, antes había 1B1, 1B2, ahora hay 1B1, 1B2 y 1B3 que está en relación al tamaño hasta 4 centímetros. Esa es una de las variaciones que ha dado la FIGO ya en el 2008 que tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Los factores pronósticos. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes que tienen cáncer de cuello uterino? Muy importante que haya a mayor estadio, 3, 4, peor pronóstico. Cuando hay afección ganglionar, varía el pronóstico. El tamaño tumoral, la profundidad de la invasión en el estroma del cuello uterino, la invasión linfovascular, el tipo histológico, el grado de diferenciación, la invasión del parametrio y los
márgenes quirúrgicos. Todo esto nos va a dar prácticamente el pronóstico de esta enfermedad. Cuando hablamos de etapas tempranas, tenemos que medir bien. Si yo opero un estadio 1B1, quiere decir un tumor menor de 4 centímetros o hasta 4 centímetros, hago el estudio ganglionar y eso me va a dar una idea de cómo está el pronóstico. Veo si hay invasión linfovascular, tamaño del tumor y la profundidad y la penetración del estroma cervical. Cuando hablamos ya de estadios localmente avanzados, ya hay compromiso ganglionar, el tamaño tumoral es grande, la paciente cursa con anemia, hay un estado de deterioro, ese estado funcional ya son estadios avanzados. Fíjense, cuando detectamos diseminación ganglionar, habiendo hecho una histerectomía radical con linfadenectomía, hemos sacado los ganglios tanto pélvicos como paraórticos. Fíjense, cuanto más avanzado esté el estadio, mayor compromiso de ganglios, ya sea pélvicos o paraórticos, que esto es parte del pronóstico de la enfermedad. Fíjense acá, tenemos, ¿no?, los ganglios paraórticos. Nosotros tenemos que hacer la disección de los ganglios paraórticos a través del retroperitoneo y los ganglios pélvicos, ¿no? A mayor estadio, mayor compromiso ganglionar. Entonces, ahí ya vemos que el pronóstico es importante. El tamaño del tumor es otro factor de riesgo importante. Hay que evaluarlo esto en los estadios tempranos para ver esto es operable o no. Se relaciona con el volumen del tamaño, el volumen del tumor, la profundidad de invasión en milímetros absolutos y la fracción de penetración del estroma. Esto es importante. A través de la biopsia el patólogo nos tiene que definir qué tanto de profundidad tiene el cáncer una vez que ha atravesado la membrana basal, qué tanto de profundidad y de extensión longitudinal tiene esta enfermedad. Esto es importante, ¿no? Y avanzando, vemos cuando la paciente ya ha sido tratada, ya sea quirúrgicamente o con radiación o quimioterapia concurrente, tenemos que estar a la vanguardia con la recurrencia. Hay un riesgo bajo en la cual tenemos recurrencia de 25 a 56%, hay una recurrencia central, es decir, la enfermedad llega a la cúpula o al cuello. Tumores menores de 4 centímetros, ganglios negativos, infiltración linfovascular, afectación del estroma máximo 1/3 y prácticamente 2.2% de la pelvis. Cuando la recurrencia es anovil de la pelvis, quiere decir que ha sido un tumor mayor, más de 4 centímetros, con o sin permeación linfovascular, invasión de 1 o 2/3 del cervix, o cuando la invasión hasta 1/3 externo del cervix. Todo esto prácticamente va a depender del riesgo cuando se viene la recurrencia a nivel de pelvis. Y cuando ya tenemos metástasis, pues indudablemente en un 15 de 61% va a depender del tamaño tumoral, va a depender del tamaño del compromiso de ganglios, márgenes positivos, si ha habido afectación de los parametrios, si hay compromiso de la pelvis, y hay un 48% de metástasis. Imagínense, esto nos da una idea de que estos cánceres que llegan a los hospitales en estadios avanzados tenemos que lidiar con este manejo. Patrones de recurrencia. Si yo tengo un estadio 1B, que es un tumor menor de 4 centímetros, tengo una recurrencia del 10%. Pero si tengo un estadio 3, donde cual hay compromiso ya de la zona del parametrio, de la vagina, qué sé yo, tenemos un 42% de recurrencia. Y con mayor razón, si hay metástasis en vejiga, en recto, la recurrencia pues va a ser más alta. Entonces, estas metástasis van a pulmón, 21%, van a hueso, 16%, a ganglios paraórticos 11%, la cavidad abdominal 8% y los ganglios supraclaviculares 7%. Entonces, estos pacientes prácticamente, por más que se haga, entran a tratamientos paliativos, terminan muriendo y jóvenes. ¿Y por qué? Si puede hacerse detección precoz. ¿Y cómo hacemos el seguimiento de este grupo de pacientes? Siempre vamos a hacer un seguimiento post-tratamiento a través de una buena historia clínica y de un buen examen físico.
Hacemos, ya sea si ha sido operada de inicio o ha sido irradiada o ha recibido quimioterapia, en fin, se hace el control cada 3 a 6 meses por 2 años, 6 a 12 meses por 3 a 5 años y posteriormente ya conforme va teniendo una sobrevida, el control es anual, pero siempre haciendo énfasis en la educación del paciente, tratar de evitar los factores predisponentes. Siempre en estas consultas tenemos que hacer un Papá-Nicolau, ya sea de la cúpula, ya sea de la zona irradiada. ¿Por qué? Porque puede haber recurrencia central o pélvica. Por eso es importante el seguimiento. Y si es fumadora, que es uno de los factores de riesgo, hay que suspender el tabaco. Y se hacen los estudios de imágenes solo en pacientes en quienes se sospeche recurrencia, doctores. Es importante hacer un seguimiento. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Por qué llegar a los extremos de tratar un cáncer donde va a haber un costo, en este caso institucional, un costo emocional y psicológico a este grupo de pacientes, sabiendo que es un cáncer que tiene una historia natural bien larga y que nos permite hacer prevención primaria y prevención secundaria, doctores? Ustedes que están acá en provincias tienen la obligación moral de hacer prevención si tienen a la mano el Papá-Nicolau convencional, el Papá-Nicolau en base líquida, si lo tienen, que ya vamos a hablar más adelante de las pruebas moleculares, la inspección visual con ácido acético. Ese es algo que les compete a los niveles 1, 2 de atención en salud. Nosotros somos una red, doctores, que recibimos día a día cánceres de cuello avanzados. Esto es muy triste porque vemos mujeres que prácticamente van a tener una sobrevida de 2, 3 años y después se van a morir, sufriendo el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de radiación, de quimioterapia. Entonces, cuando nos hacen la referencia de provincias, están en la obligación, y los felicito por seguir este curso de colposcopía, que nos va a permitir hacer diagnósticos precoces. Si tenemos un Papá-Nicolau anormal, este paciente tiene que ser sometido a una colposcopía teniendo el conocimiento de la anatomía, la histología, la fisiopatología, y sé qué hacer, en qué momento hacer mi prueba de Papá-Nicolau, en quiénes, y esto es lo que les compete para derivar al paciente. A manera de anécdota, muchos pacientes llegan al hospital Rebagliati nivel 4 porque tienen un Papá-Nicolau anormal y nosotros, en vez de tratar el cáncer, tenemos que estudiar al paciente, porque no le podemos decir vaya nuevamente a su provincia para que le vuelva a hacer un Papá-Nicolau y una colposcopía. Eso es competencia del médico general, del ginecobstetra o del que esté en capacitación de hacer prevención primaria y secundaria, doctores. Por eso es esta telecapacitación que yo realmente los felicito a los que están frente a estos cursos, que es importante porque de nosotros depende hacer la prevención y que las cifras de cáncer de cuello uterino no sigan siendo elevadas en pleno siglo XXI. Yo no sé por qué el Papá-Nicolau tiene décadas tras décadas y sin embargo no bajan las incidencias del cáncer de cuello uterino. No sé dónde está la falla. Por supuesto que hay fallas por la baja sensibilidad, por muchos factores. No sé, doctores, si tendrán alguna pregunta, alguna curiosidad, podemos dialogar con el poco tiempo que nos queda. Estoy llana a responder las preguntas. Ustedes, no sé, son de Tacna, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Hay alguien de Tacna? Sí, estamos todo el equipo completo. Doctora, ¿ustedes hacen colposcopía, Papá-Nicolau? Hacemos Papá-Nicolau. Doctora, yo tengo una pregunta. En las diapositivas nos decía de que cuando hay un Papá-Nicolau patológico se indica una colposcopía. ¿Se refiere a un Papá-Nicolau que tenga el diagnóstico ya con estadiaje o se refiere a que, por ejemplo, a veces nos informan, ¿no? Con células epiteliales reactivas a la inflamación sin que necesariamente haya polimorfos nucleares? ¿A eso se refiere como Papá-Nicolau patológico? Mira, el Papá-Nicolau
nos hace el estudio de células, todo el epitelio. Y ese estudio de Papa Nicolau, al margen, porque el Papa Nicolau, si es una persona joven, tiene que tener células del endocervix y células del exocervix, perdón. Entonces, ahí va a salir proceso inflamatorio. Por eso hay condiciones óptimas de hacer una prueba de Papa Nicolau sin haber tenido relaciones previas, sin infecciones previas, en fin. Pero si hay un proceso inflamatorio, tratemos ese proceso inflamatorio y luego repitamos, porque es un diagnóstico citológico que no es definitivo. El definitivo va a ser el diagnóstico histológico cuando ya esta paciente tiene condiciones de hacer una biopsia. ¿Por qué? Un Papa Nicolau anormal tiene que ser estudiado por colposcopía y vamos a identificar imágenes colposcópicas de sospecha y vamos a identificar la zona de transformación donde se ubican las lesiones intraepiteliales de alto y bajo grado, y ahí vamos a biopsiar. Recién la biopsia nos va a definir el diagnóstico definitivo. El Papa Nicolau es una prueba de baja sensibilidad que muchas veces falla por muchos factores que pueden incluirse y fallar. Pero un Papa Nicolau anormal, si tienen colposcopio, háganle la colposcopía. Ahí no se estadifica, doctora. Cuando hablo de estadificación, hablo cuando estamos frente a un cáncer. Acá les he mencionado así muy progresivamente todo lo que me han pedido, pero les he hecho una cápite cuando ya la paciente está con cáncer, porque ya después nadie le va a tocar el tema de cáncer. Entonces, la capacitación es propiamente de colposcopía. Pero es importante su pregunta, doctora. Papa Nicolau anormal, pasa colposcopía. ¿Hacen colposcopía ustedes? Pero a nivel de la red, el hospital. A nivel de la red, o sea, refiere. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, solo optó, doctora, buenas tardes, médico de la posta médica de Tocache. Le quería hacer una consulta. Sí. Doctora, necesariamente todos los Papa Nicolaus anormal van a ir a colposcopías sí o sí. Cuando hablo de Papa Nicolau anormal, asumo que es un diagnóstico citológico y va a haber alteración celular, núcleos crecidos, eso lo va a decir el patólogo. Él va a definir lesiones intraepiteliales, hay atipia, hay presencia de papilomavirus, eso nos va a decir el patólogo en el Papa Nicolau. Es diagnóstico citológico, tiene que ir a estudio de colposcopía. Pero si ustedes hacen estudios moleculares, pues importante sería complementar con una prueba molecular, que son el estudio, que eso lo vamos a hablar en la próxima clase, el estudio del PCR, ya sea por captación híbrida o un test de cobre, ¿no? Pero Papa Nicolau normal, hay que hacer un estudio, pero no tiene colposcopía. Hagamos un estudio de inspección visual con ácido acético. Vamos a identificar el grosor epitelial, vamos a identificar lesiones de puntillado fino, grueso, en fin. Eso nos va a dar la prueba de inspección visual. Pero estamos hablando ahorita de Papa Nicolau. ¿Está viendo tú? Sí, gracias. Pregunten, doctores, porque es importante que ustedes sepan esto y saber direccionar, y ustedes pueden tratar las lesiones preinvasivas. Cuando ya tienen una biopsia con diagnóstico de compromiso estromal, eso tiene que ser manejado por el ginecólogo oncólogo, porque tenemos que hacer las histerectomías radicales. Esto ya es parte de la subespecialidad oncológica. Por lo tanto, se puede hacer una conización, se puede hacer un cono frío, en fin, son tratamientos que se pueden hacer en los niveles 1, 2, de acuerdo a las condiciones y al equipamiento que tengan, ¿no? Doctora, una consulta más. Sí, dígame. Doctora, un Papa Nicolau en donde tú puedas sospecharse de una paciente que no haya sido tomada un buen Papa Nicolau, por decirlo así, en la metodología o lo que sea, ¿se le podría indicar también un IVA o colposcopía? Si usted tiene un Papa Nicolau anormal y tiene las condiciones de hacer una inspección visual con ácido acético, si lo puede hacer, doctor, hágalo. Hágalo. Y si tiene el colposcopio, con mayor razón. Pero hay zonas tan recónditas en la cual
no hay colposcopio, no hay patólogo, pero tiene el ácido acético al 5% y puede hacer una inspección visual y va a ver los cambios del epitelio y eso va a ser suficiente para derivar a ese paciente si usted no tiene las condiciones de manejo. Si no tiene las condiciones de manejo, sucede. Doctora, aún así me haya salido un Papa Nicolau normal, un IVA normal, ¿le puedo hacer o referir para hacer una colposcopía? Porque le comento esto porque he tenido un caso hace 2 años acá, en donde los resultados de Papa Nicolau salían normal, el IVA que le hizo el obstetra salió normal, y cuando yo llegué al establecimiento, revisé a la paciente, le hice un tacto y tenía un cáncer uterino bastante avanzado, con antecedentes de haber hecho un Papa Nicolau normal, y la paciente era joven, tenía 24 años. Doctor, eso suele suceder. ¿Por qué? Parece mentira, a veces no saben hacer el Papa Nicolau. El Papa Nicolau tienen que sacar raspado celular de la unión escamo-columnar, doctor. Entonces, bien, sacar eso y en la lámina la dividen en 2 mitades, por encima células del exocervix, por abajo células del canal endocervical. Pero lamentablemente es poco sensible. ¿Por qué? Le hago el Papa Nicolau ahorita, no lo fijo inmediatamente, lo revisan en 1 semana o en 15 días. Pasó 1 mes, deterioro, por lo tanto las muestras fallan y les responden negativo, porque están deterioradas las láminas. Entonces pasó, nadie la vio, pero es muy importante que ustedes, a la hora de hacer un Papa Nicolau, identifiquen pacientes de riesgo, como coitarquia precoz, la poliandria, número de parejas sexuales, el tabaquismo, desnutrición, número de hijos, abortos, en fin, uso exagerado y prolongado de anticonceptivos orales que son causantes de persistencia viral. Todo eso lo tenemos que hacer. Yo identifico, oye, tú eres paciente de riesgo y encima fumo marihuana, se suma el factor de riesgo, no la voy a perder a esa paciente. Sabemos que la gran mayoría, perdón doctor, la gran mayoría de pacientes infectadas con el papiloma virus, del 100% de las mujeres, el 80% pueden regresionar esas infecciones. Solo un 20% van al cáncer. Ya ustedes saben las cifras. Por lo tanto, hay que hacerles un seguimiento. Dígame, doctor, que le corté. A eso iba mi pregunta, que si yo identifico a un paciente con factor de riesgo, aunque tenga un Papa Nicolau o un IVA negativo, ¿puedo recomendarle hacer una referencia para hacer una colposcopía o hacerle una colposcopía si tuviera? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Sí. ¿A perder a la paciente? Ni modo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Aprovechen. No sé de qué provincias más están. Chiclayo, La Libertad, Arequipa. Doctores, estamos para aprender, estamos para tratar de intercambiar conocimientos. Acá tenemos mucho cáncer, lamentablemente, en estadios avanzados. El cáncer del cuello uterino es muy común en todo el país y no sé por qué no bajan las incidencias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que nos vamos a ver en la próxima charla y vamos a hablar de los métodos de tamizaje para que vayan leyendo. Vamos a hablar del Papa Nicolau convencional, el Papa Nicolau en base líquida. Vamos a hablar de la inspección visual con ácido acético, también de las pruebas moleculares, el test de Covas, la captación híbrida, que son los métodos de detección para hacer un seguimiento a este grupo de pacientes. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que nos despedimos, hemos hablado casi 1 hora. ¿No hay más preguntas? Ya. Le agradecemos a la doctora Frida González. Muchas gracias, doctora. Por favor, todavía no se vayan, que vamos a pasar nuevamente la asistencia. Doctora, ¿me permite unos minutitos para pasar la asistencia?